necesitamos eliminar el ego. Porque el ego no es el ser, porque el ego es el yo pluralizado, es la suma de los agregados psicológicos, pero también es lo que se conoce como un nudo en la energía, en el fluir libre de la vida universal en Dios. Es decir, es esclavitud, es engaño, es falso. Sintetizando, el ego es muy explícitamente el resultado mecánico de las impresiones, y esto es un concepto extraordinario porque nos permite comprender cómo disolverlo, cómo eliminarlo, y esto es un trabajo que requiere toda la vida e incluso la vida. ¿Por qué? Porque no es un asunto metódico, un asunto de creencia, no es un asunto de una teoría, de un teorema, no es un asunto de ser buenas personas, no. Esto es un asunto realmente que pertenece a la autorización íntima del ser, a la ciencia del probismo, que es la ciencia iniciática de todos los tiempos y que implica una gran batalla contra las tinieblas internas de uno mismo. Es decir, es una guerra, una batalla contra sí mismo. Y esto no le gusta prácticamente a nadie. Esa es la clave. Entonces, la liberación es inherente a gozar de la verdad. Gozar de la verdad entonces es experimentarla dentro de nosotros, porque Dios nos hace partícipe de ella. Pero para llegar a ese estado necesitamos que nuestra conciencia esté totalmente libre, ni siquiera condicionada, iluminada. ¿Por qué? Porque la conciencia es parte del ser que, filosóficamente hablando o epistemológicamente haciendo la referencia, nos conecta con la gnosis de la verdad. Y la gnosis de la verdad es vivir en Dios y ser copartícipe de lo que es Él. En ese estado deviene la verdad. Pero esa verdad develada en nosotros, en nuestro ser propio, individualizado, nos hace partícipe y conforma dentro de nosotros la sabiduría. Es decir, la gnosis de los misterios. Y que en otras palabras, dijéramos metafóricas, sería la riqueza mayor a través del alma. En otras palabras, el alma sería la consubstancialización y cristalización de la sabiduría que nos aporta la vivencia de la verdad en Dios. Y esto es algo maravilloso de por sí, porque nos eleva a las alturas de la liberación. Entonces, los primeros niveles de libertad se relacionan con las emociones. Los siguientes niveles de libertad se relacionan con los procesos mentales, pensamientos, representaciones mentales, formas mentales, efigies mentales, costumbres mentales, teorías, dogmas, creencias y todo ese sinnúmero de manifestaciones mentales que el yo utiliza para letargar nuestra conciencia y mantenerla prisionera. Porque la mente en sí, incluyendo el intelecto, que es el anticristo y el falso profeta dentro de nosotros, que forma la Gran Babilonia, en sí son el ego. Ahora bien, que existe una mente crística, sí, pero nosotros no la poseemos ni la tenemos porque no la hemos creado. Por eso, el trabajo liberador consiste en un nivel mayor, liberándonos de la mente, no esclavizándonos de la mente, que es lo que hacen actualmente en esta civilización, que a nosotros nos forman, nos crían, nos educan, nos programan
nos alienan para que nosotros gregariamente adoremos a la mente y le rindamos culto. Pero resulta ser que para un hombre verdadero, para un ser humano verdadero, la capacidad más lenta y más ineficiente que existe precisamente es el intelecto. Y esto está demostrado a la luz de la ciencia pura, porque es el más lento y eso es demostrable. Ahora bien, un ejemplo, alguien está tocando o ejercitando una pieza clásica en un piano y piensa y daña la interpretación. ¿Por qué? Porque la mente, el intelecto, es más lento 30.000 veces que el centro motor instintivo que toca las teclas, y el centro motor instintivo es 30.000 veces más lento que el centro emocional o devocional que ejecuta como éxtasis tal interpretación. Entonces así vemos que el intelecto es 60.000 veces más lento que el centro emocional. Y en este caso sería 90.000, porque el centro motor instintivo tiene cierto nivel de autoindependencia que los hace distintos en cierto nivel de velocidad. A eso me refiero, pues. Ahora bien, continuando con esto, saliendo de este ejemplo formulativo, aclaratorio, la liberación es el leitmotiv o el propósito de la vida en sí, con toda su vana existencia y con toda su vida dentro de la vida. Porque repito, aquellos que todavía consideran de que la vida nuestra es dijéramos, perecedera, realmente se equivoca, porque nuestra personalidad muere. Ese es un tipo de muerte. Nuestro cuerpo físico muere. Ese es un tipo de muerte. Pero la conciencia humana que nos da la vida, aunque esté acondicionada por el yo o esté aletargada por hipnosis colectiva por la naturaleza, o esté acondicionada, ella no muere. Y en el fondo eso es lo que nosotros somos. Una esencia, aunque sea elemental, aunque sea inocente. Entonces el hombre no es el pensamiento, el hombre no son las emociones. Por eso debemos liberarnos de esos funcionamientos psicológicos. Pero también hay que liberarnos después de la mente de la mala voluntad. Dijéramos así, como se conoce en el drama cósmico, es decir, en el escenario evangélico de la vida, pasión y muerte, resurrección y ascensión del Cristo, y que está representada esa mala voluntad por Caifás. Caifás es el símbolo del príncipe de lo que es la fe entre comillas, o las creencias, o las formas religiosas, no los principios religiosos, sino la forma. Y dentro de ese volumen interminable de esclavitud, resplandece soberano la mala voluntad, que es Caifás. Entonces Caifás, que simboliza exactamente ese aspecto, debemos liberarnos de él a través de la voluntad Cristo. Quien posea la voluntad Cristo, está claro que eliminó las causas, dijéramos, subjetivas, foáticas, negativas, que produce el deseo mucho más allá del propósito o de la causación. En otras palabras, la voluntad crística es un cuerpo que pertenece al alma y que debe ser asimilada por el espíritu. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ella es
es semejante al Budi. En sí misma es idéntica. ¿Por qué? Porque ella es como la lámpara de alabastro fino que contiene el fuego de